Bienvenidos a este quinto capítulo de análisis matricial de armaduras con Python. Lo que veremos en este capítulo es la continuación de las funciones que hemos venido trabajando. Ya solo nos quedarían dos funciones para terminar con esta clase de análisis matricial. Así que la siguiente función que queda es la de reacciones de desplazamientos. Esta función tiene como propósito calcular las fuerzas y los desplazamientos desconocidos en la armadura. Vamos a comenzar con esta ecuación que hemos venido usando. Si nosotros la descomponemos utilizando un poco de álgebra lineal, obtendremos estas dos ecuaciones matriciales. Vemos que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son los desplazamientos desconocidos y las fuerzas desconocidas. Si de la ecuación de arriba despejamos los desplazamientos desconocidos, obtendremos una ecuación que está en función de todas las variables conocidas, y de esta forma podemos hallar cómo se desplaza cada nodo de nuestra armadura. En el caso de las fuerzas desconocidas, simplemente sustituimos los desplazamientos desconocidos en la segunda ecuación y obtenemos las fuerzas desconocidas, que vendrían siendo las reacciones que actúan en cada restricción. Por último, simplemente reagrupamos las fuerzas y los desplazamientos conocidos como desconocidos en dos vectores, para de los dos subvectores obtener el vector global de cada fuerza y de cada desplazamiento. Esta función retornará por lo tanto el vector de desplazamientos y fuerzas tanto conocidas como desconocidas. Vamos a implementar esto en el código. Bien, una vez aquí en el código, lo primero que haremos será calcular la inversa de nuestra matriz K11. Esto lo podremos hacer utilizando nuestra librería NumPy. Y dentro de este argumento pondremos la matriz que queremos invertir, que en este caso sería self.K11. Después vemos que, como dice nuestra ecuación, al vector de fuerzas conocidas tenemos que restarle la multiplicación de la matriz de rigidez K12 por los desplazamientos conocidos. Al resultado de todo esto tendremos que multiplicarlo por nuestra matriz inversa. Y esto nos dará como resultado nuestros desplazamientos desconocidos. Listo, una vez que ya tenemos la primera de las dos ecuaciones despejada, simplemente hay que utilizar la segunda para obtener las fuerzas desconocidas o reacciones, donde la fuerza desconocida de nuevo es el resultado de dos multiplicaciones donde tendremos que multiplicar la matriz de rigidez K21 por el vector de desplazamientos desconocidos más la matriz de rigidez K22 por el vector de desplazamientos conocidos. Listo, entonces hasta aquí tenemos los desplazamientos desconocidos de cada nodo que se pueda desplazar y las reacciones en cada nodo que esté restringido. Por último, hallaremos el vector de fuerzas globales, que es igual a concatenar el vector de fuerzas conocidas con las fuerzas desconocidas. Listo, de manera semejante, pero para el vector de desplazamientos conocidos simplemente
obtener el vector de desplazamientos globales hay que concatenar los desplazamientos conocidos con los desplazamientos desconocidos, pero al revés. Listo. Vamos a retornar y vemos si tenemos algún error. Ok, aquí tenemos un pequeño error, hay que quitar estos paréntesis. Listo. Y aquí olvidamos poner el self, que nunca hay que olvidarlo. A la librería NumPy, cuando ocupemos línea de álgebra, hay que pedirle que nos dé la inversa, simplemente como punto INV. Listo. Al parecer no ha habido ningún error, checamos. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos el vector de desplazamientos desconocidos, que por ahora no podemos verificar, pero más adelante lo haremos. El vector de fuerzas desconocidas, el vector de fuerzas globales. Si recordamos aquí arriba, el vector de fuerzas globales está en función tanto de los desplazamientos conocidos como de las fuerzas conocidas. Es decir, si estos dos están bien, este tiene que estar bien, por lo tanto vamos a confirmar esto. El primero siempre va a corresponder al grado de libertad en eje X y el segundo al grado de libertad en el eje Y. Y así podemos decir que es en X, en Y. Por lo tanto hay que checar si la estructura está en equilibrio, sumando sus fuerzas, es decir, este sería en X, este en Y, este 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 en X y este en Y. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, como podemos ver, ambas dan 0, lo que significa que la estructura está en equilibrio y por lo tanto hasta ahorita todo ha marchado bien. Por lo tanto, como el vector de fuerzas globales está correcto, significa que también nuestro vector de desplazamientos globales debe de estar correcto. Pero como dije, más adelante resolveremos un ejercicio una vez que terminemos para corroborar esto de manera un poco más detallada. La siguiente función sería la función de tensión-compresión. Esta tiene como propósito calcular las fuerzas internas en las barras de la armadura. Por lo tanto, si tenemos una armadura, o un elemento de la armadura más bien, vemos que puede estar sujeta a tensión, como es el ejemplo, a compresión, si las flechas van en sentido contrario, o no estar trabajando, en este caso que no tenga ninguna fuerza actuando en ella. Vemos que cada elemento tiene en cada nodo sus desplazamientos globales respectivos, tanto en X como en Y, para el nodo inicial y para el nodo final.
ocuparemos la siguiente ecuación para poder hallar la fuerza en cada elemento, donde la fuerza en el elemento es igual a la matriz de rigidez local en el elemento por la matriz de transformación del elemento por los desplazamientos globales en cada nodo del elemento. O de manera más explícita, podemos ver aquí las fuerzas, la matriz de rigidez local del elemento, la matriz de transformación del elemento y cada uno de los desplazamientos globales en el elemento. Resolviendo esta ecuación, obtendremos tres posibles resultados. El primero es si la fuerza que actúa en el elemento es mayor a cero. Esto significa que, como vemos aquí, el elemento está a tensión. Si la fuerza es menor a cero, es decir, si es negativa, el elemento estará a compresión. Y por último, si la fuerza que actúa es cero, significa que el elemento no trabaja. Esta función retornará entonces un vector de fuerzas internas donde cada valor corresponderá a cada elemento y nos dirá si el elemento está a tensión, a compresión o si no está trabajando. A continuación vamos a hacer eso en el código. Primero crearemos una lista vacía para ir almacenando los valores ahí. Después vamos a iterar en cada elemento. Según la fórmula vamos a necesitar la matriz de transformación del elemento, que se encuentra en self.armat, en el número de elemento que estemos, y requeriremos su propiedad t, que si recordamos corresponde a su matriz de transformación. Lo siguiente sería encontrar la matriz de rigidez local del elemento. Haremos uso igual de la función self.armat, pero le pediremos que nos dé su matriz de rigidez local. Checamos, aquí está la función armat, vemos que en ella podemos acceder a cualquier elemento y en función de esta, utilizando la clase de miembro armadura, que es la primera que desarrollamos, podemos obtener tanto su matriz de transformación como su matriz de rigidez global como su matriz de rigidez local. Lo que sigue es obtener los desplazamientos iniciales en X, Y, los desplazamientos finales en X, en Y. Bien, como ya tenemos un vector de desplazamientos globales, podríamos usarlo para obtener su desplazamiento. Para obtener la posición simplemente hacemos referencia ayudándonos de self.armat y de su vector de colocación. Si recordamos el vector de coordenadas, su primera columna corresponde al nodo inicial en la dirección X, la segunda al nodo inicial en la dirección Y, la tercera al nodo final en la dirección X y la cuarta al nodo final en la dirección Y. Por lo tanto, esta sería para la primera y para las demás simplemente hay que cambiar. Pero recordemos que Python comienza a cortar a partir de 0, entonces simplemente hay que restarle una unidad a cada uno para no salirnos de la matriz y que nos dé un error. Listo, ya tenemos la matriz de transformación, la matriz de rigidez y los desplazamientos nodales de cada elemento. A continuación vamos a unir estos desplazamientos en un solo vector, tal como nos lo pide nuestra función.
Muy bien, luego vamos a multiplicar la matriz de rigidez del elemento por la matriz de transformación del elemento. Esto se logra con el punto matmul y listo. Después procederemos a obtener la multiplicación de la matriz de rigidez local por la matriz de rigidez del elemento por la matriz de desplazamientos Muy bien, esto lo vamos a meter en cada parte de la lista que hemos creado como vacía. Como de este vector solamente nos interesa su segundo renglón, lo pondremos como 1 para que Python automáticamente sepa que nos interesa el segundo renglón. El problema de esto es que nos va a dar en un tipo de formato de .array. Para cambiar esto simplemente lo metemos entre paréntesis de nuevo y le decimos que nos lo transforme a una variable flotante. Y el resultado de esto, de nuevo entre paréntesis, y le pedimos que nos lo redondee a 2 decimales. Listo. Una vez terminado esto, le pedimos que nos lo retorne. Y listo, vemos que obtenemos el vector de fuerzas internas. Bien, vemos que todo hasta ahora va muy bien. Con eso terminamos esta clase llamada análisis matricial. Vemos que hasta ahora hemos hecho 2 clases. La primera es miembro armadura, la segunda clase es análisis matricial, y hemos utilizado 2 librerías, que es la librería mat y la librería numpy. Pues bueno, esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo.